El Viernes Santo es sin duda el clímax de la Semana de Pasión. Es el día donde la paradoja humana y la injusticia da su pico más alto. El mismo hombre que fue proclamado rey el domingo es sentenciado a la muerte más oscura y cruel el viernes. Y la historia de la crucifixión traza un paralelo interesante con la historia de Abraham e Isaac. A Abraham se le pidió sacrificar a su hijo como muestra de obediencia a Dios, pero en el último instante Dios detuvo su mano. Sin embargo, en el Calvario, Dios no tomó atajos ni titubeó. Por un amor incomprensible a la humanidad, entregó a su único hijo. Y finalmente, un Viernes Santo, la crucifixión se llevó a cabo y se consumó. Para comprender este día, hay que analizar la magnitud de la brutalidad histórica de este castigo, el peso de la profecía cumplida y finalmente cómo los maestros trataron de traducir este día a través del lienzo, la composición y el color. Primeramente, la crucifixión no fue algo que inventaron los romanos. Ya hay datos que muestran que los orígenes remontaban a los asirios, quienes solían empalar a sus víctimas, y también a los persas. Los griegos también la emplearon, pero fueron los romanos quienes la perfeccionaron, hasta convertirla en una obra maestra de la tortura y la humillación pública. Estaba diseñada no solo para aniquilar a la persona, sino para disuadir a todo el público que veía la escena de que no se metieran con el Imperio Romano. El proceso era un descenso total a la locura y a la agonía. Antes de llegar a la cruz, la víctima era azotada brutalmente y flagelada. Algo que no entendemos y que tratamos de ver a través de películas como La Pasión de Cristo es que no eran látigos de cuero que simplemente azotaban a la persona. Los látigos que utilizaban los romanos tenían pedazos de hueso que se incrustaban en la piel y al jalarlos arrancaban la piel y dañaban la espalda, haciendo que la víctima perdiera grandes cantidades de sangre. A Jesús lo flagelaron, echaron suerte sobre sus ropas, lo humillaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, burlándose de él ya que días antes había sido coronado rey. Y luego de que toda esta humillación cesara, al igual que todos los que iban a ser crucificados, les hacían cargar la cruz hasta el lugar de ejecución, haciéndoles cavar su propia tumba. Todo esto fue ante la mirada de los romanos, los fariseos y de los propios seguidores de Jesús, quienes unos gritaban crucifíquenle, otros gritaban que lo dejaran, y otros mismos quienes días antes lo proclamaban rey, gritaban que lo crucificaran. Al ser desnudado y arrojado hacia la madera, los verdugos clavaban grandes estacas de hierro sobre las manos. Históricamente y anatómicamente, los verdugos solían clavar los clavos no dentro de la palma de las manos, sino en las muñecas, ya que antes se le consideraba la muñeca parte de la mano. Además que al clavarlo en la muñeca, evitaban que el peso desgarrara la carne, aplastando en el proceso el nervio mediano y enviando grandes descargas de dolor en el cuerpo. Los pies eran clavados uno sobre otro, generalmente con las rodillas flexionadas. Aunque es una situación completamente horrible, es necesario saber que la muerte en la cruz no es inmediata. Y raramente morían por estarse desangrando. Si morían era por asfixia y por agotamiento. No era una muerte instantánea, era una muerte larga y dolorosa que podía durar días. A Jesús, aparte de la crucifixión, también se le clavó una estaca en su costado del que salió agua, y finalmente comprobaron su muerte. Ahora, la muerte de Jesús fue una conspiración de dos bandos que entre sí se odiaban. Los líderes religiosos judíos que temían que Jesús fuera un agitador y les quitara todos sus privilegios, orquestaron su arresto, y el pueblo de Israel, influenciado por estos maestros, ese día gritaron crucifíquenle y liberaron a Barrabás. Por el otro lado tenemos al Imperio Romano, quienes pensaban que Jesús, cuando se proclamaba rey, hablaba de que quería derrocar al imperio, hablando en cuestiones políticas, pues ejecutaron materialmente la sentencia. Fue una coalición de enemigos unidos por un único fin. Jesús cargó con la ira divina los pecados de todo el mundo para asegurar la redención. Plasmar esta escena fue una tarea que varios maestros pintores se tomaron la molestia de tener. Y el día de hoy tenemos el Cristo crucificado de Diego Velázquez. Diego Velázquez nos entrega una obra de gran dramatismo, alejándose de la sangre excesiva. Velázquez presenta un cuerpo de proporciones casi perfectas, casi inerte pero sin tensión muscular externa. Utiliza la iconografía de 4 clavos y los pies sobre una peana con un sutil contraposto, un pie ligeramente retrasado. Con un dominio magistral del color sobre la línea, el cuerpo pálido resalta contra el fondo negro oscuro. Pero el detalle más humano y emocional es el mechón de cabello que cae sobre el rostro inclinado de Cristo.
Esta genialidad visual condensa todo el misterio de la muerte en la sombra que proyecta, creando una atmósfera de respeto y adoración. Sin embargo, realmente completamente lejana a cómo se ve una crucifixión real. Matthias Grunwald, Crucifixión. Si Velázquez es el silencio, Grunwald es el grito ensordecedor, pero aún así se queda corto a lo que fue realmente. Esta obra es un hito del protoexpresionismo nórdico, diseñada para el altar de un hospital que trataba enfermos terminales. Grunwald no busca la belleza anatómica, sino la verdad del sufrimiento. El cuerpo de Cristo está demacrado, lleno de pústulas, astillas y teñido de un verde amarillento, reflejando la gangrena y el fuego de San Antonio, que sufrían los pacientes del hospital. Las manos retorcidas y abiertas hacia el cielo son un testimonio gráfico de la asfixia y el espasmo nervioso. A la derecha, rompe la línea temporal introduciendo a San Juan Bautista, quien ya estaba muerto en ese entonces, señalando a Jesús con un dedo alargado e imposible, junto a las palabras "yo debo menguar, él debe crecer". Es una lección visual, la realidad espiritual trasciende el dolor temporal. Francisco de Goya, Cristo en la cruz. Goya pinta esta obra como su pieza de examen para ingresar a la Real Academia de Bellas Artes, adaptándose estrictamente al gusto neoclásico de la época. Goya presenta un Cristo de carne marmórea, con un modelado suave logrando, mediante una pincelada suelta, un ligero esfumato. La iluminación parece brotar del propio pecho de Cristo, desvaneciéndose hasta las extremidades. A diferencia del Cristo yacente de Velázquez o el torturado de Grunwald, el de Goya está vivo, con la cabeza alzada hacia el cielo y la boca entreabierta. Captura el instante preciso en que pronuncia "Padre, perdónalos". Y finalmente Peter Paul Rubens en La elevación de la cruz. Rubens inyecta la escena con la pura fuerza bruta y el dinamismo teatral del barroco, diseñado para inspirar a los fieles durante la Contrarreforma católica. En el panel central del tríptico, Rubens ignora la cruz estática y estandarizada. En su lugar, construye la escena sobre una violenta línea diagonal que cruza el lienzo. Esta estructura desequilibra ligeramente la imagen, haciendo que el espectador sienta el peso aplastante del madero y la fuerza física de los verdugos intentando alzarlo. Los cuerpos musculosos en la parte inferior parecen a punto de interrumpir fuera del lienzo. En el panel derecho, la contradiagonal formada por el caballo y el ladrón arrastrado amplifica la sensación de caos, unificada únicamente porque el cielo comienza a oscurecerse, representando la presión del relato bíblico. Sabemos que la pintura ni el óleo más denso podrá transmitir verdaderamente cómo fue esa escena. La Biblia nos dice que el Mesías fue desfigurado completamente y que su sacrificio fue un asalto completamente al cuerpo y a los sentidos. Sin embargo, no necesitamos presenciar cómo fue la escena real, con sangre y todo, para entender la magnitud de la entrega que tuvo Jesús. El arte no está aquí para darnos un informe forense, sino para abrir una ventana a lo que movió a Jesús a permanecer en esa cruz, que fue el amor por ti y por mí. Cuando vemos imágenes de la cruz o cuando escuchamos la historia, usualmente nos queremos poner del lado de los piadosos. Los que si hubiéramos estado ahí, hubiéramos estado al lado de María consolándolo o llorándole a Jesús, o del lado de Juan. Sin embargo, todas estas historias y las obras te hacen hacer un examen a tu conciencia más profundo. Hoy, ante la imagen del Salvador crucificado, te invito a que te hagas una pregunta. ¿En qué lado está tu vida el día de hoy? ¿Serías de los pocos que se quedaron de pie con Jesús en la cruz? ¿O serías parte de esa multitud que el domingo proclamaba Hosana y el viernes le decía, crucifíquenlo?